Son las 12:02 y escuche bien y vea la siguiente cortina para que entiendan qué tema vamos a entrar. Tu día en la Constitución, efectivamente. Y bueno, hemos estado tratando este tema varias semanas, comparando la Constitución actual con el texto del borrador. Hemos estado ingresando algunos artículos, hemos hablado de fake news, lo que es falso también. Pero también hay que hablar de lo que cuesta esto. Claro. Si es que esto se aprueba, puede traer un costo asociado. Y por eso esta vez no es un constitucionalista el que hemos invitado, es el doctor Bolsillo. ¿Cómo está? Doctor, se viste de experto constitucional. Sí. No, yo no soy experto constitucional. Buenas tardes, Angelito. Buenas tardes, Francesco. Pero yo me gustan los números. Y lo primero que quería contarle a todas las personas que nos están viendo, que en general cuando se presentan proyectos de ley que implican un gasto para el Estado, los congresistas, aquí no hay parlamentarios, tienen que presentar el costo y cómo lo van a financiar. Eso ocurre para que la gente no proponga compremos 100 tanques, 100 aviones. Sí, pues la dirección de presupuesto hace, todo. Pero hace el ejercicio de decir cuánto cuesta. Exactamente, todos los proyectos de ley, pero con las constituciones pasa algo particular. Nadie ha hecho el costeo de cuánto esto significa. Entonces se preparó un informe muy interesante por economistas súper destacados. Está en etapa de borrador, todavía no es definitivo, pero da una idea de lo que significaría el costo de una nueva constitución. Ya, perfecto. Oye, pero espérame, teníamos una foto de los integrantes de este grupo de académicos que hizo el... Sí, ahí está. ¿O no? Ya, bueno, pero ahí viene. Sí. Pero el punto es, ¿cuánto es el PIB de 2021 de Chile? 317.000 millones de dólares. La primera pregunta es, amiga y amigo que nos están viendo, ¿usted sabe lo que es el PIB? Porque lo escuchamos todo el día en las noticias. No. Y no sabe. Mira, voy a contarle una historia súper rápida para que se entienda bien. Supongamos que Angelito es la gerente general de una empresa que se llama Estado de Chile Sociedad Anónima. ¿Ya? Y Angelito ve que esa empresa en el año vende 300.000 millones de dólares. Vamos a hacer cifras redondas para no enredar. No, pero ya. Millones de dólares. Millones de dólares. Redonda y bien grande. Bien, 300.000 millones de dólares. Angelito dice, bueno, ¿qué significa 300.000 millones de dólares? Que son cantidades enormes. Eso significa 3.100 hospitales nuevos. Para que tengan una idea de la magnitud de las cifras. Ya. Esos 300.000 millones de dólares, que fue más o menos el PIB del año pasado, significa 3.500.000 casas de UF 2500. Eso es lo que vendió esta empresa o Chile durante un año. ¿Ya? Es lo primero que le llama la atención a Angelito. Pero lo segundo que le va a llamar la atención a Angelito es decir, bueno, ¿qué pasa con estas ventas? ¿Qué significan? Las ventas son igual, si hay ventas es porque alguien compra, ¿no es cierto? El gasto. Y si alguien gasta, alguien recibe lo que se llama ingresos. Como estas ventas son 300.000 millones de dólares, veamos por el lado del gasto. Y esto es re importante para que se entienda lo que va a pasar con los impuestos. El gasto lo compone el consumo que hacen las personas. ¿Se acuerdan que el año pasado fue el boom del consumo? Sí, pues. Boom, porque por el IFE, por todo. La inversión... O sea, por IVA llegó mucha plata. Exactamente, más por que el IFE. años. Miren, más el gasto del gobierno, más lo que se llaman las exportaciones. ¿Y el gobierno cómo financia sus gastos? A través de dos cosas, o a través de tres cosas. El gobierno se financia con impuestos, se financia con deuda y se financia con ingresos, por ejemplo, Codelco. Angelito se da cuenta que para este año tiene un presupuesto de 80.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto que tiene Angelito. ¿Ya? ¿Cómo lo financia? Con impuestos. Los impuestos son el 20% de esas ventas que yo le mostraba recién, que es el producto, que son 60.000 millones de dólares. Los 20.000 que le falta se endeuda o saca la plata de Codelco. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en este año. ¿Cuánto cuesta implantar las medidas de la Constitución? Quédense con el presupuesto de 80.000. Podría ser desde el 9% de lo que llamamos las ventas o el PIB hasta el 14%. En plata, esos son 28.000 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares.
Ya. Es que Esas son las espere, magnitudes de lo que estamos hablando. espere una cosa, que esta cuestión es difícil. En el fondo, cuando hablamos del PIB, es la plata total que tiene un país. Pero el presupuesto es la que tenemos disponibilidad para utilizar. Ok, quedó claro. Pero muchas veces nos dicen en la prensa, los titulares, de hecho el Mercurio está bien grande hoy día, y dice esto de, efectivamente, si es que se aprueba la Constitución, ponerla en régimen, comillas, sería como, el costo sería como del 9% del PIB o hasta un 14% del PIB. Entonces, cuando escuchamos esa frase, que solamente, sobre todo en los cuerpos de economía de los diarios, eso dice, bueno, pero ¿cuánta plata es? 9% del PIB. La reforma tributaria busca alcanzar 8 puntos del PIB. Sí, pues, los economistas entienden al tiro. Sí, pues, pero uno, nosotros no. no. Y usted nos está diciendo entonces que este estudio que dice que el costo de esto podría ser desde un 9 a un 14% del PIB, es básicamente casi 30.000 millones o máximo 45.000. Para que quede súper claro, esa es una cantidad de plata brutal. Claro. No estamos achicando el número, simplemente para que entendamos que cuando hablamos del PIB estamos hablando de esos números. Exactamente, mira, para reforzar las magnitudes, porque muchas de las personas que nos están viendo no conocen este lenguaje, el PIB finalmente son todas las ventas de productos y servicios que se producen en un año en la economía. Chile tiene 300.000 millones de dólares y por lo tanto esto puede costar de 28.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. Pero les recuerdo que Chile, el Estado, tiene un presupuesto para el año de 80.000 millones de dólares. Si ustedes recuerdan, el proyecto de reforma tributaria que se presentó en el Congreso hace pocos días busca recaudar en 4 años 12.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de un gasto anual de 28.000 millones de dólares hasta 45.000 anual, millones o sea, al anual. año. Ahora, Anual. dos cosas sobre eso. No es que si tú pones en régimen una nueva constitución, sea esto cualquiera, tengas que sacar de plata de donde no existe. También hay un reordenamiento del presupuesto, hay cosas que se reemplazan, reformas tributarias que te agregan. O sea, este mapa es bastante más complejo. Lo vamos a tratar en profundidad. Después de... Aquí es súper importante entender que la nueva Constitución lleva más de 10 temas que implican demandas sociales importantes para todas las personas y tiene un costo importante en su totalidad, que son estos 28.000 millones de dólares hasta 45.000 millones de dólares al año. Pero según este informe. Claro, según este informe, que es un borrador todavía. ¿Qué es importante entender? Dado que son cifras muy grandes para nuestra capacidad económica, lo que se hace normalmente en estos casos es ocupar dos criterios. Primero, gradualidad, porque son cambios que no se pueden implantar de un minuto para otro. Todo y eso es junto, importante que las personas entendamos que los cambios no van a venir de un día porque haya o no haya una nueva constitución. Claro. Y Toda lo la segundo razón que van a tener que hacer las autoridades económicas, don Mario Marcel, es priorizar. ¿Cuáles son las primeras necesidades? Por ejemplo, aumentar la PGU, resolver el tema de la vivienda, lo que explicaba la ministra hace un rato, las necesidades de salud y educación. Es decir, muchos de los cambios van a tener que ser graduales en el tiempo, ver cómo se van financiando y dando evidentemente las prioridades para que esto funcione si es que tenemos o no tenemos una nueva constitución. Bien, gracias doctor Bolsillo por esta explicación. Que Buen esté fin de muy bien. semana. Buen Gracias. fin de. Chao, chao.